Un feliz sábado para todos mis hermanos allí en sus hogares. Qué maravilloso que el Dios de los cielos nos dé la oportunidad de encontrarnos una vez más para tratar un tema de su santa y divina palabra. Hemos estado pensando, mis hermanos, tener algunos temas que son claves y vitales para el crecimiento espiritual de la iglesia, de todos nosotros. Hemos pensado en temas como el fuerte clamor, o fuerte pregón, como decimos, temas como la salida al campo para poner el punto de equilibrio que la iglesia maneja, el zarandeo, el sellamiento y otros temas que estaremos grabando en la medida en que lo podamos hacer para los siguientes sábados. Esta mañana quiero tratar un tema importante en medio de la crisis que estamos viviendo. Vamos a tratar este sábado un tema muy importante para el crecimiento espiritual de todos nosotros, un tema necesario en medio de la crisis que estamos viviendo. Vamos a buscar en la palabra de Dios una canción para ponérsela a esta noche oscura que estamos viviendo. La soledad, la pérdida, el sufrimiento, el temor, la angustia, el dolor, la enfermedad y hasta la muerte se sienten menos cuando Dios está a nuestro lado. La noche, decía Hesíodo, el gran filósofo, nació del caos y tuvo una multitud de hijos, entre ellos perdición, muerte, dolor, castigo, engaño, discordia. La noche, hermanos, es peligrosa. En la oscuridad se amparan los malos y los perversos, los malintencionados. Yo siempre le temía a las sombras, desde niño le temía a la oscuridad. Yo creía que allí detrás de ese manto negro se encontraban los seres de ultratumba, los espantos, los demonios. Imagínense, una noche me enviaron a buscar agua al patio y cuando abrí la puerta escuché un ruido extraño. Luego un gruñido y enseguida vi muchos ojos brillantes que parecían despedir fuego. Algo me corrió de pies a cabeza, era como un frío, se me erizó la piel y quedé paralizado. Entonces muchas imágenes llenaron mi cabeza, en cuestión de segundos mi mente se disparó y creí que había allí gigantes fieras demoníacas y hambrientas que me iban a devorar. Entonces hice lo único que podía hacer, grité con todas las fuerzas de mi ser y ese grito desencadenó una extraña reacción allí en el patio. Sentí un estropicio y cosas que corrían a gran velocidad en todas las direcciones. Una extraña fuerza golpeó contra mí, quedé suspendido en el aire y caí pesadamente sobre la mesa del comedor contiguo al patio. Seriamente creí que un demonio me estaba cargando. Mis familiares al escuchar el grito vinieron a auxiliarme, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando realmente me dijeron: muchacho tonto, porque solo eran perros tratando de cortejar la perra que teníamos allí en el patio de la casa. Al gritar se desbandaron y uno de ellos me llevó por delante. Pero ¿saben? Aún así, desde ese momento, mi temor a la oscuridad se acrecentó. Hay varias clases de noches. Están las noches claras y de luna. Son noches de inspiración y son el instrumento para muchos cantantes. Por ejemplo, uno de ellos dice: cuando la dulce noche, como una dulce amante, avanza paso a paso a la caída del día, avanza en el cielo tierna, tímida y lenta, muy feliz de un loco amor. Hay noches claras y estrelladas y son el objeto de canciones y de poemas. Por ejemplo, podemos mencionar uno de esos poemas hermosos, cortos pero hermosos. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Gloria Fuertes es la autora de ese pequeño poema. Hay noches oscuras de densas tinieblas, solo producen temor. Uno de nuestros poetas relata una de esas noches oscuras
dice el poema, uno de sus aparte: tengo miedo de la noche, amor, no me dejes sola, que me asusta su silencio y su oscuridad me ahoga. Presiento 100 toros negros acechándome en sus sombras, mas todo se desvanece cuando tus labios me nombran. Quiero hablarles de las noches sin canciones, así que voy a definir algunos términos. En primer lugar, quiero mostrarle lo que simboliza la noche en la Biblia. La noche, en primer lugar, es tiempo de peligro. Es el manto donde se oculta el asesino, es el tiempo del ladrón. En ella se agazapa el terror. Job, el patriarca, en su capítulo 24, los versículos 13 al 15, dice: al amanecer se levanta el asesino, el que mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. Así lo expresa también el rey David en el Salmo 91:5, dice: no temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuela de día. De esa manera nos muestra que en la noche avanza, se mueve el terror. Las noches son símbolos de ignorancia, de desconocimiento, de andar sin saber para dónde, sin rumbo fijo. El profeta Miqueas, en el capítulo 3 y versículo 6, dice: por eso de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Eso para decirnos que los profetas están en ignorancia. La noche simboliza también adversidad, simboliza la cercanía de tiempos aciagos que se avecinan, que avanzan hacia nosotros, que nos acechan. Isaías en el capítulo 21 y versículo 12 expresa: el guarda respondió, la mañana viene, pero después viene la noche. Preguntad si queréis preguntar, y vuelvan y regresen. La noche oscura simboliza la muerte, el tiempo donde cesan nuestras actividades sobre la tierra, solo sombras e inacción. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 4, el mismo Señor Jesús, hablando de la cercanía de su muerte, dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día, porque la noche viene, la noche de la muerte, del final, cuando nadie puede trabajar. La noche es símbolo de lo inesperado, de la calamidad. Job, en el capítulo 7 de su libro, en el versículo 3 dice: así he recibido meses de calamidad y noches de miseria me dieron por cuenta. La noche, apreciado hermano, es ese momento de soledad profunda, de lamento, de sufrimiento, de tristeza y de desgracias. La noche oscura del alma, como la que estamos viviendo en este momento. Es ese momento cuando el alma derrama lágrimas y nada ni nadie puede consolar. El mundo, por causa de la pandemia, está en una larga y oscura noche de miedo, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte y de dolor. Estamos sumidos en una densa y oscura noche de indefensión, donde nuestros más preciados logros no significan nada. Nuestras armas, nuestra tecnología, nuestros edificios, nada de eso nos puede ayudar. Necesitamos vivir con un pedacito de vida, no es suficiente. En estos momentos hay más de 2,5 millones de personas contagiadas y las cifras de fallecidos se acercan a más de 200,000. Por eso, mis apreciados hermanos, podemos decir que estamos en la noche más oscura que la humanidad haya vivido en nuestro tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que simbolizan las canciones. Las canciones, en primer lugar, son símbolo de regocijo. Formaban parte en la antigüedad, en el pueblo de Dios, formaban parte obligada del culto. Eran una forma de alabanza
Por ejemplo, encontramos el Salmo 95 en el versículo 2, dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Los cantos eran un canal de expresión del triunfo y de la victoria. En Jueces, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 3, está registrado ese momento de victoria del pueblo de Dios. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Las canciones eran una forma de agradecer a Dios. El Salmo 28:7 sentencia: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le daré gracias. Vamos a hablar de las noches sin canciones. Hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 7. En ese capítulo del libro de Job, capítulo 3, versículo 1 al 7, tenemos una vislumbre de lo que puede ser una noche sin canciones. Job, en medio de su dolor, en medio de su desgracia, dijo algo impresionante del día de su nacimiento y de la noche de su concepción. Leamos este pasaje: perezca el día en que yo nací, sea aquel día sombrío, ni claridad sobre él resplandezca. Repose sobre él nublado, perezca, dice Job, el patriarca. La noche en que se dijo: varón es concebido, ocupe aquella noche la oscuridad. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Qué impresionante es que el patriarca hable de esa manera de su día, del día de nacimiento, del día de la concepción. Observen que Job lo que está haciendo prácticamente es maldecir esa noche y desea para ella lo más horrible. Y se atreve a decir entonces: lo más horrible que él le puede desear a la noche en que fue concebido es que no haya canción en ella, que no haya una canción en ella. Deducimos entonces que una noche sin canciones es espantosa, solitaria, de dolor. Es esa noche cuando en medio de la desgracia, el dolor, el sufrimiento, no se tiene a Dios, no se tiene consuelo, no se tiene a nadie. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que una canción eleva el alma y ahuyenta la aflicción. Una canción libera y llena de gozo, libera de todas las cosas. El profeta Isaías, en el capítulo 35 de su libro, allí en el versículo 10, expresa: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. No tener canciones en la noche significa no tener consuelo en el dolor, en la aflicción, no tener alivio en la angustia. Es encontrar todos los caminos cerrados. Es cuando nuestra fragilidad se hace evidente y sabemos que no hay nada seguro. Cuando la desgracia y la muerte nos acecha, es el fin de todo. Vamos a conversar un poquito sobre las canciones de la noche. Hay un canto que muchos de ustedes deben haber entonado en algún momento. Una canción que dice: cuando el pueblo de Israel cautivado fue, no volvió a cantar. Lo usábamos en nuestros hogares muchísimo. Cuando llegó la desgracia para el pueblo de Israel, cesaron las canciones. ¿Sabe por qué? Porque es casi imposible cantar en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Momentos de soledad, de carencia, de escasez, de distanciamiento, posibilidad de contagiarse y de morir.
Nadie abraza y mucho menos besa. Casi nadie sonríe. Ni siquiera nos miramos a los ojos. La vida nos dio un vuelco de la noche a la mañana. Pero saben, David nos dice, allí en el Salmo 42, en el versículo 8, él expresa: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. David nos muestra que tener cantos en la noche es gozar de la presencia de Dios, de su amparo, de su misericordia, es gozar enteramente del amor divino. El Salmo 77:6 muestra uno de esos momentos cuando David recuerda los instantes en que puede cantar en las horas de oscuridad. Dice el versículo 6 de ese salmo: me acordaba de mis cánticos en la noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu hacía preguntas. David recuerda, añora sus buenos momentos, aquellas noches plagadas de canciones. El Salmo 149 en el versículo 5 dice: cantaban sobre las camas de gozo y felicidad. ¿Quién es el pueblo de Dios? Leamos ese salmo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Seguro que ustedes fueron testigos de algo que yo pude observar. De pronto una noche en el noticiero, en uno de los noticieros, presentaron algo que le interesaba a toda la nación. Se descubrió una tribu indígena nueva, los Nucat Macup. Era una tribu que había permanecido oculta en la selva por décadas y fue descubierta desde el aire por un antropólogo que hacía un sobrevuelo en avión. Se volvieron la sensación para el país y para el mundo los Nucat Macup. Hicieron un especial maravilloso que los periódicos de Colombia y los canales de televisión se unieron para patrocinarlo, para que llegara a manos de muchos colombianos. Yo lo compré y me puse a ver ese documental acerca de los Nucat Macup. Qué impresionante, ellos en el día estaban felices, jugaban, retozaban, comían, porque vivían allí en medio de la naturaleza en una perfecta armonía. Pero cuando llegaba la noche, algo se apoderaba de ellos, algo se apoderaba de sus corazones. Era pánico, era terror, y entonces todos los Nucat Macup se reunían en la choza principal y se ponían cuerpo a cuerpo, uno junto al otro, y allí comenzaban a cantar en la medida en que golpeaban con sus pies el suelo al mismo ritmo. Cantaban y cantaban. Y eso lo hacían para ahuyentar los malos espíritus y para ahuyentar el temor que se apoderaba de ellos cuando llegaba la noche oscura. Con canciones, hermanos, con canciones se puede sobrellevar el dolor, con canciones se mitigan las penas, se espanta el temor, te puedes sobreponer a la incertidumbre con canciones. Ustedes han observado cómo los cantantes de todas las índoles en el mundo entero, desde sus casas en el confinamiento, han tratado de ayudar dando conciertos para levantar el ánimo y la esperanza de las personas confinadas. Tenemos un ejemplo del valor y de la importancia de la música. Ustedes han oído hablar de los negros espirituales. Eran las canciones que entonaban, que componían, porque las componían los negros en medio de la esclavitud, en medio de los trabajos pesados. Uno de ellos dirigía con una palabra y los demás le iban añadiendo, y con las palmas y con el sonido de las herramientas cantaban y cantaban y cantaban. Y lo hacían para olvidarse de la esclavitud, para aliviar el trabajo y para pensar en un futuro donde tendrían libertad. Hablaremos un poco de las canciones de la noche. En primer lugar, nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el dueño de las canciones de la noche?
Si revisamos nuevamente un texto que ya leímos antes, el Salmo 42, versículo 8, donde dice, pero de día mandará Jehová, note, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico, el cántico de Dios, el cántico de Jehová estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Las canciones de la noche son de Dios, hermanos. Y Job, allí en el capítulo 35, el versículo 10, dice, pero nadie expresa dónde está Dios, mi hacedor, que llena de canciones la noche. Dios, hermanos y amigos, Dios es el que da esas canciones. En la noche solo Dios está con nosotros. Solo Dios puede ayudar a nuestra alma a cantar en medio del temor que nos sobrecoge en esta crisis tan oscura. En medio de la pena que se apodera de nuestros corazones, al ver tantas personas muriendo, al ver las calles de Ecuador plagadas de cadáveres, al ver a las grandes zanjas hechas allí en Nueva York para sepultar grandes cantidades de féretros, al ver lo que está pasando en Italia, en Francia y en el mundo entero, solo Dios puede ponerle una canción a esa noche oscura. Solo Dios puede traer una canción a nuestro corazón y a nuestra vida en medio de tanto dolor y en medio de tanto sufrimiento. Podemos hacernos otra pregunta respecto a las canciones nocturnas. ¿Cuál es el contenido de esas canciones? En primer lugar, las canciones de la noche son canciones de gratitud, porque el cristiano puede cantar las bondades y misericordias recibidas cada día en medio de este confinamiento. Se puede cantar para agradecer por el día de vida que termina, por la noche que llega, por las bendiciones recibidas, por no estar contagiados, por las personas que se recuperan, por nuestros familiares que han sido conservados por Dios en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Las canciones de la noche son canciones de conformidad y consuelo, porque en medio del dolor el cristiano puede sentir la mano de Dios y es menos doloroso cuando Él está con nosotros. La noche no es tan negra cuando Dios está presente. Ha estado a nuestro lado estas 5 semanas que hemos estado confinados. Las canciones de la noche son canciones de esperanza. Canciones de esperanza porque se acerca un nuevo día, porque tenemos en nuestro corazón el anhelo de que se acerque un nuevo día. Por más oscura que sea la noche, ella pasará y dará lugar a un nuevo día lleno de luz, de esperanza y de promesas, porque esto va a pasar por la gracia de Dios. La Biblia nos da un maravilloso ejemplo de la libertad que trae las canciones de la noche. Está registrado en Hechos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 16 y versículo 25, hablando de Pablo y Silas que están presos, que comienzan a cantar himnos en medio de la noche, y entonces un ángel viene y abre las puertas de la cárcel. Viene un ángel y rompe las cadenas. Voy a leerles el versículo 25. Allí dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Cantaban a medianoche y aunque estaban presos se sentían libres, porque cuando se canta las cadenas maltratan menos, y entonces fueron liberados porque los cantos a medianoche liberan. Los cantos de medianoche son cantos de libertad, rompen las cadenas del pecado, rompen las cadenas del dolor, de la esclavitud, de la angustia, del miedo y de la incertidumbre, de la enfermedad, rompen las cadenas aún de la muerte. ¿Qué clase de canciones se puede cantar en la noche? En Isaías, el capítulo 30, versículo 29, nos sugiere la clase de canciones que podemos cantar. Allí dice: vosotros tendréis cánticos como de noche, en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Saben que el pueblo de Dios cantaba en Pascua
los Salmos 113, 114, 115, 118, el 117. Usted debe haber leído el Salmo 117 y es más, creo que usted ha cantado muchas veces el Salmo 117. ¿Por qué son maravillosas las canciones de la noche? Esa es otra pregunta. Las canciones de la noche son maravillosas porque son canciones sinceras. Emanan de un corazón que ha sido limpiado de las impurezas en el crisol de la aflicción. Las canciones de la noche son una demostración de la verdadera fe, porque es en medio del dolor, en medio de la soledad y la prueba, donde se puede sostener una fe real. Hermanos, nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Las canciones de la noche demuestran nuestro amor a Cristo Jesús. Un amor genuino que no cede ante las pruebas, como el apóstol Pablo lo dice allí en Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 al 39, él expresa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que te hace a ti, que me hace a mí, que nos hace a todos nosotros. Son palabras relevantes en este momento que estamos viviendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice él, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Y entonces sentencia, como está escrito: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él dice con toda la certeza de su corazón: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos hacernos otra pregunta sobre las canciones de la noche. ¿Para qué sirven las canciones nocturnas? Las canciones nocturnas alegran nuestro corazón frente a cualquier circunstancia, o sencillamente sirven como ungüento para suavizar nuestras heridas. Sirven también para regocijar el corazón de Dios, pues Dios se complace ante la inquebrantable fe de sus hijos. Él llora nuestras lágrimas y canta nuestras canciones. Las canciones de la noche animan a las personas que nos rodean. Les comparto la experiencia que han vivido durante este tiempo de confinamiento nuestros hermanos que habitan en el edificio de la Asociación de la Costa Atlántica. Ellos me han enviado algunos videos de lo que hacen. Un día pusieron los parlantes allí, el equipo de sonido, y comenzaron a cantar. Y se unieron desde cada uno de los balcones del edificio, empezaron a cantar y los vecinos comenzaron a salir. Los vecinos vinieron a las puertas de sus casas para escuchar aquellas canciones en medio de la noche, porque las canciones de la noche tocan los corazones aún de aquellas personas que no están con nosotros, aún de aquellas personas que no han definido su fe con el Señor Jesucristo. Las canciones de la noche convencen a los que aún no han aceptado al Señor Jesucristo. Alguna vez el hermano Bravo, cuando estaba en vida, me contó que él transportaba en balsas por el río Sinú los productos de su finca y salía normalmente en la madrugada para llegar allí a Montería con las cargas de bananos, de plátanos y otras cosas. Y él, cuando se iba, todavía oscuro, montado en su balsa, empezaba a cantar los himnos acostumbrados a cantar allí en la iglesia, y lo hacía todas las madrugadas. Y entonces una madrugada, siendo aún oscuro, mientras él navegaba por el río y cantaba uno de los himnos, desde la orilla
del río, alguien dijo: amigo, he estado oyendo todas las veces sus canciones, hay una que me gusta mucho, cántala para mí. Y te invito para que vengas a mi casa, para que me visites y me hables de la palabra de Dios y de ese Dios a quien tú le estás cantando. Las canciones de la noche llegan al corazón de las personas que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. David gustó las canciones de la noche. En el Salmo 91, de los versículos 5 al 6, tú lo puedes leer. Pero también una de esas canciones de la noche está expresada en el Salmo 42, en los versículos 3 al 4, donde él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Como dice mucha gente ahora en medio de esta crisis a los creyentes: ¿dónde está el Dios de ustedes? Y David dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta el templo, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de cantos del pueblo que estaba en fiesta. Una mañana, una hermana tocó a la puerta de mi hogar para hablarme de su triste estado de salud. Cuando le pedí que fuera uno de los médicos de la iglesia, ella lo hizo, obediente a su pastor, y cuando llegó allí al hospital y le hicieron los exámenes, los resultados arrojaron que nuestra hermana tenía SIDA. Era para mí doloroso saber que una de las primeras personas enfermas de SIDA en Colombia era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Saben, en el hospital tuvieron que hacer, porque no sabían cómo tratar, así como ahora que nos tomó esta peste de repente y no sabían qué hacer con los enfermos. En aquella época, cuando el SIDA era algo nuevo, entonces hicieron una urna, un cuarto totalmente de vidrio allí en el hospital donde colocaron a la hermana. Recuerdo el día que la fui a visitar, ahí estaba dentro del vidrio y solo me tocaba visitarla y mirarla desde afuera. Pero hablando con un médico adventista logré que un día me dejaran entrar a esa urna de vidrio. Y cuando entré y estuve al lado de la cama de nuestra hermana, que estaba muriendo con esta terrible enfermedad, yo esperaba que ella me dijera cualquier otra cosa, pero lo que hizo fue lo siguiente: me pidió dos cosas. Me dijo: pastor, en estos momentos quiero que cantemos juntos mi himno favorito y que después hagas una oración por mí. En medio de la noche, en medio de la oscuridad, cerca de la tumba, nuestra hermana estaba pensando en una canción, ponerle una canción a su noche oscura. La Biblia registra canciones nocturnas que son famosas. Una de esas canciones es la canción de los ángeles. Los ángeles cantaron para anunciar el nacimiento del niño Jesús a los pastores. Ustedes han leído eso en la palabra de Dios. Está también el canto del aposento alto, cuando ya el Señor Jesús estaba a punto de vivir la oscuridad de la cruz, la noche de la cruz. Después de cenar, cantaron un himno y salieron a hacerle frente al Getsemaní. Está el canto de María, la hermana de Moisés, después de la angustia de la noche de persecución producida por Faraón, cruzaron el Mar Rojo en seco y entonces María alababa con una maravillosa canción. Está el cántico de Moisés y el Cordero. Después de la noche oscura del pecado y la maldad de este mundo, cantaremos juntos la canción de Moisés y del Cordero para celebrar la redención, para celebrar la victoria de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para celebrar la victoria de Dios sobre el pecado y sobre el enemigo. El dolor, hermanos y amigos, y el sufrimiento se sienten menos cuando Dios está con nosotros. La soledad y el temor desaparecen cuando las canciones celestiales de la presencia divina están en nuestro ser.
El profeta Isaías, allí en el capítulo 12 de su libro y en el versículo 2 nos dice que Dios mismo es y debe ser nuestra canción. Mire cómo lo presentan. Aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me ha consolado. He aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es tu canción, hermano. Dios es nuestra canción. En medio de esta noche oscura, Dios es nuestra canción. Las noches más oscuras producen las estrellas más brillantes. Dios quiere que cuando salgamos de esta noche oscura, brillemos más ante el mundo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia. Hemos de aceptar la noche oscura y vivir en consonancia a ella, porque el alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz, decía Tomás Moore. Pero necesitamos poner a Cristo en nuestras vidas. Solo Él nos ofrece en medio de la oscuridad ponerle música a nuestra vida. Mateo en el capítulo 11, versículo 28 nos muestra esa invitación maravillosa del Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nada, absolutamente nada nos puede ayudar en medio de esta pandemia, en medio de estas densas tinieblas que estrujan el alma, que invitar a Cristo a nuestras vidas para que alumbre y nos señale el camino. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si todavía tú no tienes esa seguridad y esa certeza de que Cristo está por encima de todo lo material, entonces es el momento para que tú te convenzas durante todo este periodo que estás en casa. Yo te invito para que tú dediques espacio y dediques tiempo para el Salvador. Tú solo con tu Biblia, tú solo con la palabra, tú solo con la oración, tú solo con tu Señor, y haz que tus hijos hagan lo mismo. Aprendan en este tiempo de oscuridad, aprenda a presentarse solo delante del Señor, porque lo he repetido una y otra vez. Este es un micro ejemplo de lo que será la macro realidad en el futuro, donde no estaremos en casa sino por los montes, y no tendremos celular, y no tendremos iPad, y no tendremos nada de estas cosas. Absolutamente tendremos estos aparatos que tenemos ahora, y el canal no podrá llegar a ti, la televisión, la radio no podrán llegar a ti. Por eso es necesario aprender también en esta crisis, en esta cuarentena, aprender a depender solos de Dios. Llevad siempre, hermanos, una canción en la mente, en el corazón, en tu ser. Que el Todopoderoso sea vuestra canción en medio de esta noche oscura que estamos viviendo. La bendición para esta semana, la sexta en cuarentena. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Poderoso Señor, queremos darte las gracias por tu amor. Han pasado 5 semanas y no nos has dejado solo un segundo. Nos has sostenido, nos has dado que comer, nos has dado que vestir, nos has dado que tomar. Tú has estado allí en medio de nuestras familias para entendernos los unos a los otros, para vivir en amor como lo que somos, como una familia cristiana. Tú has estado con nosotros para ampararnos, para darnos ánimo en el momento en que comienzan a ceder las fuerzas. Gracias, Señor. Queremos pedirte que para esta sexta semana, porque se ha extendido esta cuarentena,
tú estés mucho más con nosotros, te hagas más presente. Tú, el Espíritu Santo, que se hagan presentes los ángeles en nuestros hogares, que suplas todas nuestras necesidades materiales, que tú protejas nuestra integridad física, que nos des salud, que nos cubras con tus alas y nos protejas de este virus asesino. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros familiares donde se encuentren, que tú bendigas en esta semana al personal de salud que es adventista y a nuestros amigos que aunque no son adventistas luchan igual que lo hizo el Señor Jesús para salvar vidas y aún dispuestos a dar su vida si es necesario para que otros puedan vivir. Bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, bendice al personal que trabaja en los hospitales. Acompáñales también, Señor, cúbrelos con tus alas, dale protección para que ellos puedan seguir haciendo este trabajo que hacen de todo corazón. Queremos suplicarte, Padre glorioso, que tú hagas tu santa y divina voluntad en la vida de cada uno de nosotros y en esta nación. Bendice a la Iglesia Adventista de Colombia en todo este territorio. Te lo pedimos de corazón en los méritos de Cristo Jesús. Amén.